Sea alabado Jesucristo en estos momentos en que abro los micrófonos para hacerles llegar un saludo y mi oración. Dios nuestro Señor sabe que no es solamente una oración de un momento, es la oración de un sacerdote, es la oración de una persona que obra y actúa in persona Christi. Por lo tanto, mi oración pasa límites de tiempo y de fronteras. Siempre mi vida ha estado entregada al Señor y a ustedes está entregada en la oración por sus necesidades espirituales, materiales, familiares, sociales. Este mundo en el que vivimos necesita precisamente de la presencia de Dios nuestro Señor, viva y actuante en la Iglesia Católica, y encomendada de una manera muy especial a los sacerdotes a través de la oración pública de la Iglesia. Seguimos en nuestro intento de llegar a un conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. En este segundo segmento vamos a hablar de los datos históricos. ¿Qué nos dice la historia? Sobre todo de los primeros siglos. ¿Qué nos dice la historia sobre Jesucristo nuestro Señor? Porque hay que llegar a una afirmación completa y rotunda sobre la personalidad de Jesucristo, sobre la persona divina de Cristo, es sobre la que más datos históricos tenemos. Casi me atrevo a decir, más que sobre Napoleón. ¿Por qué? Porque encontramos dos grandes bloques de datos históricos. Están aquellos propios de las ciencias humanas, de la historia. ¿Qué nos dice la historia sobre Jesucristo de Nazaret? Y luego están también los datos propios de la fe. ¿Qué nos dicen los datos históricos que encontramos nosotros en los evangelios? Ahora bien, los evangelios tenemos que decir que son fuentes propias de la fe. San Juan nos lo dice claramente. Esto se ha escrito para que ustedes también crean. Lo que se ha puesto ahí en el evangelio es para nuestra fe. Pero son datos históricos corroborados por el primer bloque de historiadores. Vamos a hablar ahora, por lo tanto, de las fuentes históricas no creyentes. No voy a hablar de los evangelios. Voy a hablar de qué nos dicen dos grupos de historiadores. Los paganos, los romanos, los historiadores romanos, ¿qué nos dicen acerca de la persona de Jesucristo? Y por otro lado, ¿qué nos dicen las fuentes históricas dentro del judaísmo? Ambos, tanto los historiadores romanos como los historiadores judíos o los libros religiosos de los judíos, son fuentes históricas que no creen en Jesucristo. Pero sin embargo, a pesar de no creer, me hablan de él como personaje histórico, fechado con unos personajes en una determinada circunstancia, en una determinada raza, la judía. Vamos pues a adentrarnos ahora a este primer grupo de datos históricos recabados en el mundo pagano propio de Roma. El primer historiador es Plinio el Joven. Vive más o menos entre los años 62 y 113. Plinio el Joven es un personaje muy destacado porque es procónsul en Bitinia y desde su ejercicio proconsular escribe al emperador Trajano en el año 111 y le escribe para hacerle una consulta. Le habla a lo largo de su carta de que hay un movimiento religioso que se extiende desde su región y le pide un consejo de cómo actuar frente a ese grupo, a ese movimiento religioso. Palabras textuales de Plinio son las siguientes. Entonan un cántico a Cristo como a Dios. Podemos de inmediato hacer la siguiente reflexión. No dice nada directamente sobre Jesús, pero nos dice que entonan un cántico a Cristo. Cristo. Y con la connotación, le cantan porque lo consideran Dios. Un segundo historiador,
mucho más importante, porque es más riguroso en su método histórico. Es Suetonio, que vive por los años 65 y 135. Suetonio escribe un libro que se titula Los 12 Césares, es decir, los 12 va a hablar de 12 emperadores romanos. Cuando habla del emperador Claudio, de César Claudio, que dirige Roma sobre los años 45-54, es el reinado del emperador Claudio, se refiere a que en ese momento del emperador Claudio ha habido un conflicto en Roma por el cual Claudio tiene que expulsar a los judíos. Ahora bien, el conflicto se organiza a causa de un tal Crestus. La palabra es latina, Crestus. Crestus le sonaba a Suetonio así, pero en realidad tenía que decir Christus. Sin embargo, él dice Crestus. Así le sonaba, o era disléxico, o un error de escritura, de grafía. Suetonio habla de un tal Crestus en su libro de los 12 Césares cuando tiene que hablar de Claudio, emperador de Roma. El tercer historiador romano es Tácito, que vive por los años 54 a 119. Claudio Tácito tiene su libro de los Anales. Anales es una palabra que utilizan los historiadores. Toda ciudad importante tiene un cronista de los acontecimientos que suceden en la ciudad. Lo tiene la ciudad de Los Ángeles, lo tiene la Ciudad de México, la Ciudad de Madrid, París, Roma, donde uno de los servicios que tiene el ayuntamiento o la dirección del gobierno de la ciudad es que se relaten los acontecimientos más relevantes que han tenido ocasión, que se han verificado en esa ciudad. Así, por ejemplo, cuando en México se celebraron las Olimpiadas, el cronista habla de cuáles han sido las competencias olímpicas que se realizaron en tal día, en tal fecha. Lo mismo se puede decir de la ciudad de Los Ángeles, que también ha sido sede olímpica, o de Nueva York, si hubo un cantante de muchísima relevancia, o el estreno de una película. Todo eso lo relata el cronista de la ciudad. A eso se le llama anales. Tácito, en los Anales, es el inventor de este género histórico propio de la ciudad, hablando del emperador Nerón y del incendio que ha sucedido, que ha vivido en la ciudad de Roma. Dice que Nerón acusa a los cristianos de ser los que han provocado el incendio. Nerón acusa a los cristianos. Esto lo dice Tácito. No lo dice, por lo tanto, no sé, un sacerdote, un obispo, o el emperador, o el papa. No, lo dice un historiador que era el que llevaba todos los datos cronológicos, todos los acontecimientos que sucedían en la ciudad de Roma, en su libro Anales. Tácito, historiador romano, nos habla de lo que ha acontecido en tiempo de Nerón. Ese incendio que Nerón culpa a los cristianos es un dato recabado por Tácito. He hablado de 3 historiadores romanos: de Plinio el Joven, procónsul en Bitinia; de Suetonio en el libro de los 12 Césares; y de Tácito en su libro Anales, donde hacen referencia no directamente de Jesucristo, pero sí indirectamente. El segundo bloque de historiadores lo encontramos en el ámbito judío. El primero es Flavio Josefo, que vive por los años 37 a 132. Cuando él emprende una relación de la historia del pueblo judío, dice que Jesús es un hombre sabio, un hombre de buena voluntad y virtuoso, que tuvo muchos discípulos judíos y también algunos paganos, y que fue condenado bajo Poncio Pilato. Al hablar de Santiago y de los problemas que tuvo con el Sanedrín, se dice que Santiago era hermano de Jesús, el llamado Mesías. Por lo tanto, cuando Flavio Josefo, historiador judío, habla de la historia judía, llega a hablar de este personaje judío que es Jesús, que ha tenido discípulos, que es un hombre virtuoso, que es un hombre sabio,
que este Cristo, que este Jesús, que tiene sus discípulos, es judío y no lo puede dejar él fuera de la historia judía. Existen también las fuentes religiosas judías. Ya no solamente me habla un historiador del pueblo judío, sino también fuentes religiosas. Las fuentes religiosas del pueblo judío que interpreta la Sagrada Escritura son tres: el Misná, el Talmud y el Midrashim. Estas fuentes religiosas del pueblo judío hablan mucho más extensamente que las historias, que los historiadores judíos. Pero son pocos fiables. Los libros religiosos son poco fiables por la siguiente razón: porque ya dan una interpretación subjetiva desde el punto de vista religioso. Sí, ciertamente dicen que Jesús de Nazaret vivió en Palestina. Es un dato importante que recabamos en estas fuentes. Ellos han escuchado que Jesús ha hecho grandes milagros, grandes prodigios, grandes signos, y estos libros religiosos, lo interpretan como que Jesús de Nazaret practicó la hechicería. Se dice también, ellos han oído que fue un legislador. Ellos dicen que se burló de la ley. Esa es la interpretación subjetiva que ellos dan de Jesús de Nazaret. Dicen que fue un maestro. Ellos han escuchado de que fue un maestro porque tenía unos discípulos que le seguían. Ellos dicen que comentó la Escritura. Todo esto nos resuena a nosotros porque son datos que están en el Evangelio. Fue a la sinagoga, desenrolló el libro, abrió del profeta Isaías. Bueno, ellos dicen que Cristo comentó la Escritura. Fue colgado en un madero la víspera de Pascua. Cuando se llega a hablar de sus discípulos, que Jesús tuvo discípulos, se dice que sedujo a muchos. Sedujo a muchos. Dicen que curaban enfermedades en su nombre. Los discípulos, vemos que San Pedro hace un milagro ahí en la puerta del templo, y todo esto en el ámbito religioso queda recabado, queda recogido y viene interpretado de esta forma. No es seguro su nacimiento. Cuando los libros religiosos, el Misná, el Talmud o el Midrashim, en alguno de ellos aparece y se dice que Jesús de Nazaret parece ser que era hijo de padre desconocido, un hijo ilegítimo. Nosotros sabemos que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón. Hasta aquí hemos hablado de todos los datos históricos que nosotros podemos recabar en ámbito no creyente, en las fuentes romanas, en Suetonio, en Plinio el Joven, en Tácito, o en las fuentes judías, en el historiador Flavio Josefo, o en los libros religiosos que hablan de Jesús, de Jesucristo. Quisiera hacer una referencia muy explícita a Tácito, que cuando habla de Nerón que provoca el incendio de Roma, también nos dice que los cristianos tienen por fundador a uno que fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato bajo el reinado de Tiberio. Fíjense ustedes cómo las fuentes judías, las fuentes paganas nos dan muchísimas referencias, muchísimos datos históricos sobre la persona de Jesucristo, de tal manera que estoy concluyendo en este segundo segmento de Introducción a la Cristología. Las fuentes y los datos históricos sobre la persona de Jesús de Nazaret son abundantes. Y aquí tenemos que decir, sin ningún tipo de prejuicio, ellos no creen, pero saben que ya tienen influencia en el pueblo romano, tienen influencia en el pueblo judío, al menos ahí nació y vivió Jesús, tuvo unos discípulos judíos, y también, religiosamente, ha sido recogido por los sacerdotes. Tenemos muchos datos sobre la persona de Jesucristo, ajenos a cualquier tipo de fe, a cualquier tipo de interés de creyentes. Hablan desde la neutralidad, como historiadores. Esto aconteció, puede ser que yo crea en él, puede ser que yo no crea en él, pero que este Jesús vivió en Nazaret, vivió en Palestina, tuvo discípulos, o sedujo a muchos, o practicó la hechicería, son datos que están en la historia que nosotros no podemos ignorar para después, desde nuestro siglo XXI, desde nuestro tercer milenio, empezar a falsear los datos que nos proporciona la historia.